Bueno, muy buenas tardes, chicos. Miguel, Vinicio, Cristian, gracias por la puntualidad. En honor a eso vamos a empezar. Esta clase está ya grabándose para que los demás compañeros la puedan revisar si es que se demoran en llegar. Entonces, bueno, en primer lugar quisiera saludarles, esperando que hayan tenido unos buenos días de feriado de carnaval. Que hayan podido aprovechar el tiempo para igualarse en algunos de los pendientes académicos. Por ejemplo, yo sí pude avanzar en varias cosas, pero sobre todo que hayan tenido tiempo para pasar en familia, para descansar, para un poco reactivar y, y volver a reenergizar, ¿no? Entonces, bueno, retomamos ya la última parte de este curso. Estamos apenas a un mes de terminar. El último día de clases, entiendo, es el 16 de marzo. Hoy estamos 17, por lo tanto tenemos apenas unas pocas semanas al frente nuestro. Entonces, en preparación a ello y para que no todo se acumule para el final y puedan ustedes organizarse mejor también con sus otras materias, está ya disponible en el aula virtual todas las tareas que ustedes necesitan realizar con las especificaciones, las fechas y demás. También, y tomando en cuenta algunas cosas que conversé con mis estudiantes de tutoría en estos días, he cambiado las horas de entrega para que ustedes tengan una mayor facilidad y tranquilidad en las noches, ¿no? Entonces he subido las horas de entrega hasta las 23 horas 45 de la fecha de entrega, que por lo general es domingos, de tal manera que ustedes tengan ahí un tiempo adicional para poder terminar sus tareas y subirlas sin problema. Recuerden, sin embargo, que como estamos también ya entrando en la última parte de nuestro estudio de la calidad como un paradigma de vida, también estamos reforzando de una manera digamos, consistente, algunos elementos fundamentales de la calidad. Uno de ellos, el tema de la honestidad, ¿no es cierto? Entonces, tenemos cero tolerancia a plagios y demás. Otro es el tema de la puntualidad, entonces debemos ser puntuales tanto a llegar a clase, como ahora que ustedes están aquí a tiempo, como a entregar tareas a tiempo. Entonces, ya no se van a aceptar en estas últimas semanas entrega de tareas atrasadas, porque todas tienen ya designado una fecha y como digo, una hora que será hasta las 23:45 correspondiente, ¿no? Y también vamos a revisar al final de hoy una retroalimentación de los principales errores de calidad que sigo viendo en los trabajos. Es importante que también vayamos aprendiendo y mejorando nuestros procesos, ¿no? Entonces, lo ideal sería que cuando realices tu trabajo lo hagas con toda la concentración del caso para evitar errores y al final, antes de subirlo, hagas una revisión de calidad, corrijas cualquier error adicional, tanto de forma como de fondo, y entonces lo subas. De tal manera que puedas tener la nota perfecta, la nota de 10, que sí he podido ver en algunos de los casos, ¿no? Tanto en laboratorios como en tareas del texto de estudio. Entonces, si es posible, eh, si uno tiene cuidado, cumplir con las especificaciones de una tarea de manera satisfactoria, de tal manera que no haya una rebaja de calidad. Entonces, con esos elementos generales les voy a compartir en este momento el aula para revisar juntos cómo está actualmente. Si hubiera problemas de visualización o de audio, me avisan, por favor. Estamos entonces en el capítulo 5. Y como siempre, pues acá se siguen publicando las grabaciones en la parte inicial. En la parte de recursos está todos los recursos que vemos acá. El libro de texto, ya hemos utilizado la plantilla de SoryWave. De hecho, las calificaciones ya las tienen ustedes y pueden revisar su retroalimentación en el aula. Igual los URLs ya los usamos. Aquí están las diapositivas hasta el momento, las de introducción al ISTQB, las de resumen del capítulo 1 y las del resumen del capítulo 2 que nos corresponde revisar el día de hoy.
Tres plantillas importantes están aquí en la sección recursos, ¿no? Primero, la plantilla para el informe de laboratorio JMeter que vamos a realizar el día de hoy. Este informe es importante porque con este informe terminamos la parte práctica, el componente práctico de esta materia, y con este informe también ya tenemos las dos notas que van a promediar para la nota de laboratorio de este bimestre, ¿no? Entonces es importante que este informe lo hagas de la mejor manera para pues que tu nota sea igual la más alta posible basado en esta plantilla. Luego, para el proyecto en grupo, está ya lista la plantilla para el informe final del proyecto. Entonces, les recomiendo que ya se la bajen, que todos los miembros del equipo revisen la plantilla y en función de la plantilla, pues ustedes ya se autoorganicen para planificar y repartir el trabajo entre todos ustedes de cómo van a elaborar este informe. Y finalmente, está la plantilla para las diapositivas de la exposición. La nota de la exposición va a ser una nota individual de cada persona. Si un estudiante no llega a la exposición o estando presente no realiza su parte de exposición, pues su nota será nula, ¿no? Entonces es importante que se organicen de tal manera que todos logren tener un espacio de exposición equitativo entre todos los miembros del equipo usando esta plantilla como base para estructurar la presentación. Entonces, esas son las tres plantillas que están disponibles. Ahora, en cuanto a actividades, las que ya hemos realizado, el informe de laboratorio de usabilidad, la lectura y los ejercicios del capítulo 1, la lectura y los ejercicios del capítulo 2, que hoy día vamos a revisar cuáles eran las respuestas correctas, y la lectura para la semana, para esta semana, ¿no? Entonces, esta semana nos corresponde estudiar el capítulo 3 hasta la sección 3.3 y como siempre, aquí están las preguntas, en este caso son 10 preguntas seleccionadas del final del capítulo que hay que responder justificando con un análisis por qué las opciones no escogidas se consideran incorrectas y subirla hasta el día 21 de febrero, es decir, hasta este domingo, ¿no? Hasta este domingo a las 23 horas 45. Ese es el trabajo individual, la tarea individual para esta semana, que es una semana corta. Luego, está ya aquí la tarea del informe de laboratorio número 4. Hoy vamos a trabajar lo que son dentro de las pruebas de sistema, a manera de ejemplo, pruebas de rendimiento, y para ello vamos a utilizar dos herramientas en realidad. La una es la herramienta JMeter, que es la principal que vamos a utilizar, y la otra es una herramienta en línea que se llama Mocaru, que nos va a servir para trabajar el tema de generación de datos de prueba. Y entonces aquí están todas las especificaciones que ya en un momentito las vamos a seguir juntos para hacer el laboratorio y obviamente como resultado ustedes tendrán que hacer su informe y subirlo al aula virtual. Ahora, obviamente yo estoy consciente de que esta semana estamos también trabajando en el proyecto, en lo que será el avance de la matriz y por lo tanto está planificado este informe para entregarlo no esta semana, sino la siguiente. Es decir, hasta el domingo 28 a las 23:45. Esto para que cada uno organice su tiempo individual en función también de coordinar el tiempo de equipo, ¿no? Porque tenemos una fecha en el tema del proyecto que ya está por vencerse. Entonces aquí al final están ya las tareas para que los equipos puedan subir los entregables en las tres cosas que nos faltan de proyecto. La primera, el avance del proyecto, todas las mediciones que hayan podido ya realizar y reportar en la matriz de Excel de ISO 25000, que como habíamos quedado se deben entregar hasta el 22, es decir, hasta el día lunes. Entonces, les he puesto igual la fecha hasta la hora 23:45 para que ustedes tengan un poco más de tiempo en la noche para terminar esa tarea. Luego, el informe final del proyecto y la exposición del proyecto están también ya definidas las fechas y abiertos los actividades para que el coordinador pueda subir en las fechas que habíamos quedado, ¿no? Que son posteriores, ya son fechas en el mes de marzo. Entonces, hasta allí donde estamos con el aula virtual
Y me gustaría saber si hay alguna pregunta con respecto a los materiales y a las actividades que están planificadas. Y si no hay preguntas, como siempre, ayúdenme con un like para yo poder además tomar una captura de la asistencia del día de hoy, que estamos 15 personas. Muchísimas gracias a los que ya Yo están. tengo Claro, una dime. duda. Es sobre la matriz que debemos de entregar, que es como la previa de la que quedaría después. ¿Hay un Ajá. límite de mínimas mediciones que vamos a realizar o No, algo por el estilo? como este es un avance informal, no es mi intención obligarles a que ustedes tengan la mitad o el 30% o mínimo 5 de cada calidad. Más bien la recomendación es traten de tener mediciones en los tres pestañas, en interna, en externa y en calidad de uso, y traten de tener aquellas más bien que ustedes consideran más problemáticas, que van a ser las más difíciles de obtener y que yo las pueda revisar, porque recuerden que de este avance yo puedo darles una retroalimentación, ¿no? Y un poco decirles, sí, las mediciones están bien hechas o las mediciones les falta esto. Cualquier retroalimentación, en este caso, sirve para poder terminar el proyecto y entregar el informe final, donde ahí sí obviamente tiene que estar todo completo. Entonces, mi recomendación es que traten de tener la mayor cantidad de mediciones posibles, pero no por eso sacrificar la calidad de la medición. Es decir, no quiero poner un límite ni mínimo ni máximo, porque eso sería tal vez un poco forzar las cosas y obligar a que las mediciones no sean hechas de una manera cuidadosa. Recuerden que de lo que estamos hablando aquí es de evaluar un producto y que nuestra evaluación va a servir para juzgar si ese producto es de buena calidad, de mediana calidad o de mala calidad. Entonces no podemos ser ligeros en las mediciones tienen que ser hechas de la manera más precisa posible. Entonces, para algunas de ellas ustedes pueden valerse de herramientas, como por ejemplo la que vamos a ver el día de hoy, el JMeter o el mismo SourceSight que vimos el laboratorio pasado. Para otras se pueden valer de cuestionarios, por ejemplo, para las mediciones de usabilidad, ¿no es cierto?, de estética y esas cosas. Puedes hacer un pequeño formulario en línea, pedirle a un grupo pequeño de usuarios, debe ser mínimo 5 que contesten el formulario y en base a eso tú puedes establecer la respectiva medición. Entonces, la idea es que ustedes vean los mecanismos para realizar las mediciones, si es posible, o sea, usando herramientas de manera automatizada o si no, de manera manual, ¿no? Entonces, ese es el contexto general de este avance, por eso había dicho que es un avance informal y que se presenta simplemente llenando la información en la matriz de Excel. No sé, Paul, si eso aclara tu duda. Sí, sí, ya me queda mucho más claro, gracias. Chévere, gracias a ti también. Entonces sí, es tiempo de ya ponernos digamos, en onda con el proyecto porque ya estamos con las fechas fijas y las actividades ya determinadas, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí vamos a entrar en el laboratorio del día de hoy. Para ello, les pido que se bajen. Ay, eso debería estar, permítanme ver aquí. La plantilla está ahí, ¿no? Para ello, les pido que vayan al aula virtual. Es que vamos a usar una guía paso a paso para que les sea más fácil a ustedes luego reproducir el laboratorio. Entonces, si abres el aula virtual e ingresas al enlace de la tarea, vamos a ir siguiendo esto paso a paso, ¿no? Entonces, lo primero, como siempre, es instalar la herramienta y como yo siempre les he dicho, es recomendable instalarla en tu propio ambiente de pruebas donde tú eres el administrador, donde puedes configurar, donde tienes un ambiente, digamos, limpio y además un ambiente seguro para hacer cualquier tipo de manipulación de datos. A veces cuando uno trabaja sobre el ambiente de desarrollo, por ejemplo, es posible que sin querer les compliquemos las cosas a los desarrolladores en su código en desarrollo o en los datos que están utilizando para hacer sus propias pruebas unitarias. La otra opción, que es todavía menos aconsejable, que es hacer prueba en ambiente de producción, implica el gran riesgo de
sin querer modificar los datos reales del cliente, y eso sí sería bastante perjudicial, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros tratamos de tener nuestro propio ambiente de pruebas en donde tenemos nuestras herramientas, en donde tenemos nuestros datos de prueba y donde podemos tener la libertad de trabajar con todo el control. Entonces, denle clic por favor aquí al enlace que dice JMeter. JMeter es una herramienta open de Apache. Entonces les debe aparecer esta interfaz de acá. Entonces te bajas un poquito, le haces scroll hacia abajo hasta que encuentres la parte de los binarios. Entonces, como ustedes ven, bueno, se llama JMeter la J de Java porque es una herramienta hecha en Java. Puede servir para medir el rendimiento de cualquier tipo de producto de software. La J no es porque trabaje para productos hechos en Java, sino porque el JMeter como tal ha sido hecho en Java y por lo tanto requiere que en tu equipo tengas instalado el Java Virtual Machine 8 o superior. Entonces, si no lo tuvieras, pues vas a tener que también actualizar tu Java a 8 o superior. Y ahorita JMeter está en la versión 5.4.1. Entonces, te bajas el TGZ o el .zip en binarios. No nos interesa el source en este caso porque lo vamos a utilizar como operadores, ¿no? No vamos a, digamos, meter mano en el código de JMeter. En este laboratorio lo vamos a utilizar como herramienta ejecutable. Entonces, bájate el zip y mientras se descarga en los equipos de ustedes, voy a regresarme acá. Entonces, lo siguiente, como siempre, recuerden, es revisar el manual de usuario. Es súper importante que tú te acostumbres a echarle un vistazo a la documentación del software que vayas a utilizar antes de meter mano, porque eso te va a ahorrar tiempo. Vas a entender mejor cómo funciona la herramienta, vas a tener una visión general de su funcionalidad y de sus interfaces y entonces y de cómo se parametriza, etcétera, y entonces va a ser más sencillo el trabajo, te vas a evitar errores y a la final vas a ganar tiempo. Entonces, aunque parezca que es ir lento, lo segundo siempre es revisar la documentación. Entonces, aquí les he puesto también el enlace del mismo sitio de Apache Software Foundation, donde está el manual de usuario de JMeter. Y aquí está obviamente toda la documentación completa, que puedes ir expandiendo las secciones, pero la principal sección con la que vamos a trabajar el día de hoy es la sección número 2 que se llama construir un plan de pruebas, porque es justamente lo que vamos a hacer en este laboratorio. Entonces vamos a implementar un plan de pruebas utilizando JMeter y en esta sección ustedes van a encontrar la información que necesitan para responder las preguntas del cuestionario del laboratorio de esta semana. Entonces, revísate el manual de una manera general para tener una idea de la herramienta antes de hacer tu ejercicio de laboratorio. Hoy día, por supuesto, la idea justamente de esta clase es ahorrarles a ustedes tiempo a través de hacer juntos una práctica paso a paso de la herramienta para que tengan una idea mucho mejor cuando ya vayan a revisar la documentación. También les he incluido aquí un tutorial de YouTube que me gustó muchísimo. Es este tutorial que está acá, que se llama Getting Started with JMeter. Dura aproximadamente 10 minutos y es muy, muy bueno. Es lo básico del JMeter que necesitamos para entender el alcance de la herramienta y para hacer esta práctica. Entonces, si tú eres de las personas que prefieren ver un tutorial en video que leerlo en documentación, pues ahí está la otra opción. O puedes ver las dos cosas también, ¿no? Entonces, el paso número 3, por cierto, si ya se descargó la herramienta, entonces descomprímale en un directorio local que ustedes deciden, ¿no? Entonces ahí cuando te pide el pad, confírmale el pad donde quieres que se instale y ten presente ese pad porque para levantar la herramienta hay que accesar al directorio bin de ese pad. Entonces descomprímale y creen el folder descomprimido en el pad que ustedes escojan.
Mientras tanto, vamos a la punto 3, ¿no? Descargar la guía práctica y seguir los pasos. Entonces, la guía práctica tiene que estar aquí debajito. Está acá, si le ven encimita del estado de la entrega, está un PDF para que te lo descargues. Entonces yo también lo voy a descargar para ir trabajando juntos. Como siempre, si es que alguien necesita más tiempo o tienen alguna duda o les pasa algo de su lado, me avisan, ¿no? Porque yo pues no puedo ver cómo están sus equipos ni cómo les está yendo, a diferencia de en el laboratorio en que sí me era posible pues pasar chequeando sus pantallas y ir viendo que todos estemos juntos. Así es que me ayudan ustedes pues indicándome si hay algún problema del lado de cada uno de ustedes. Entonces, bueno, ahorita deberíamos tener todos en nuestra pantalla esta guía de laboratorio. Esta guía de laboratorio es una guía que se ha ido depurando con la ayuda de estudiantes como ustedes, ¿no? Es más, es posible que después de hacer este laboratorio, pues seguramente encontremos algunas cosas que se puedan mejorar en esta guía y yo la seguiré incorporando. Entonces, la versión de la guía que estamos viendo ahora es una versión que tiene todas las recomendaciones que he recibido en semestres pasados para hacerla mejor. Entonces, en esta guía está puesto unos objetivos base que los puedes utilizar para tu informe de laboratorio como tus propios objetivos o modificarlos y mejorarlos si es que sí lo deseas. Luego también está un marco teórico base que lo quise incluir para que tengamos un contexto general de qué es lo que estamos trabajando ahorita, ¿no? Como les había dicho, en este laboratorio vamos a trabajar pruebas de rendimiento. Las pruebas de rendimiento son un tipo de pruebas dentro de lo que es el nivel de sistemas que habíamos estudiado en este capítulo del libro, ¿no? Entonces, dentro de las pruebas de sistemas están pruebas funcionales y no funcionales, acorde a la ISO 25000, pues ahí tienes, por ejemplo, la misma usabilidad, tienes seguridad, tienes portabilidad y tienes también justamente rendimiento, ¿no? O desempeño que se llama. Entonces, las pruebas de rendimiento a su vez se subdividen en varios tipos de pruebas de rendimiento. Tal vez las más conocidas son las que se llaman las pruebas de carga y las pruebas de estrés. Entonces, acá en esta guía explica rápidamente, brevemente la diferencia entre una prueba de carga y una prueba de estrés, tomando en cuenta que ambas son pruebas de rendimiento y tomando en cuenta que las pruebas de rendimiento son parte de las pruebas de sistemas, ¿no? Entonces, en este laboratorio específico, lo que vamos a hacer es pruebas de carga y no vamos a llegar a estresar el producto, ¿no? Que sería básicamente no hacer pruebas de carga, sino de sobrecarga, es decir, irte más allá de lo que el producto está destinado a hacer para ver qué sucede. Por ejemplo, digamos que te aseguran que el producto puede recibir hasta 10,000 transacciones concurrentes. Entonces, la prueba de carga es cargarle con 1,000 transacciones concurrentes, 6,000 transacciones concurrentes, 9,000 transacciones concurrentes, las 10,000 de tope e ir viendo cómo se comportan, ¿no? Cómo varía el tiempo de respuesta y ese tipo de cosas. Entonces le voy cargando, ¿no es cierto?, de transacciones o de peticiones para ir viendo cuál es el rendimiento del producto, el rendimiento en tiempo de respuesta, pero también puede ser en uso de memoria, de procesador, etcétera, ¿no? Ahora, la prueba de estrés significa estresarle más allá de lo que está por naturaleza destinado a soportar. En este caso, por ejemplo, si el límite era 10,000, yo le estreso con 10,100 y veo qué pasa. Entonces, si me bombardean con 10,100 transacciones concurrentes, el producto se muere, por ejemplo. Si eso pasa, si colapsa, eso significa que ese producto sí tiene un riesgo, por ejemplo, de un ataque de negación de servicios, que consiste básicamente en eso, ¿no? En atacarle al producto con muchísimas transacciones que pueden ser concurrentes o que pueden ser de gran volumen de procesamiento de datos, de tal manera que el producto se estrese a tal punto que colapse. Entonces, en las pruebas de estrés, yo justamente voy midiendo hasta cuándo le puedo estresar sin que colapse o sin que su desempeño deje de ser digamos, el razonable.
¿sí? En las pruebas de volumen, en cambio, no necesariamente es cantidad de transacciones concurrentes, sino más bien volumen de data, por ejemplo. Entonces, yo hago un query a la base de datos en una tabla que tiene un millón de registros. Luego, con 10 millones de registros, luego con 100 millones de registros, luego con 1000 millones de registros. Entonces, voy aumentando en este caso el volumen de datos para ir viendo cómo eso afecta al rendimiento, ¿sí? Y las pruebas de resistencia de la misma manera tienen que ver con lo mismo, ¿no? De resistencia o de robustez. Entonces, todas estas están alrededor del tema de rendimiento. Entonces, acá está un poco una explicación un poquito más detallada de cada una de estas pruebas. Y también en general de qué es lo que hace la herramienta JMeter, ¿no? Entonces vamos a medir rendimiento, cómo se comporta mi sistema cuando le cargo de transacciones, cuando le hago pedidos. Y estos son algunos de los tipos de pedidos que se pueden trabajar como pruebas dentro de JMeter, ¿no? Entonces pueden ser transacciones tipo HTTP o HTTPS en distintas plataformas de implementación. Puedes medir también el desempeño de servicios web como REST, también de medir desempeño de base de datos, de pedidos de FTP, de pedidos de LDAP. Puedes medir también el desempeño de transacciones de correo electrónico, scripts, servidores tipo TSP, puedes hacer mediciones a nivel de middleware, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los principales tipos de aplicaciones o pedidos que tú puedes medir con JMeter su rendimiento. Hoy día vamos a trabajar específicamente con HTTP, ¿sí? Y nos vamos a saltar la parte de seguridades para hacerle un poquito más, digamos, sencillo el laboratorio, ¿no? Entonces vamos a trabajar con peticiones HTTP simples. En el plan de pruebas, en el test plan que vamos a crear ahorita, vamos a hacer 4 peticiones HTTP y jugar con esas peticiones. Y en el ejercicio que ustedes van a hacer, van a replicar lo mismo, pero en otro sitio web y con otras 4 peticiones, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Entonces, aquí explica algunos de los elementos principales que tiene el JMeter y cómo funciona. Entonces, este gráfico es importante porque nos va a ayudar a entender cómo va la práctica, ¿no? Entonces, para crear el plan de pruebas hay 2 cosas fundamentales o 2 elementos fundamentales que debes crear. El uno es el hilo, que es este de acá, el thread. Entonces este thread que creo se constituye en mi master plan, en mi plan de pruebas, ¿no? Y dentro de ese thread o hilo que yo creo, voy a necesitar samplers. Entonces, estos samplers van a ser básicamente los pedidos que yo voy a crear, en este caso 4 pedidos que yo voy a hacer. Algunos van a ser pedidos tipo GET, otros van a ser pedidos tipo POST, ¿no? Y entonces, esos son mis samplers o mis los que me van a permitir luego ser ejecutados automáticamente cambiando ciertas configuraciones para poder ir viendo el comportamiento, ¿no? En este caso, el rendimiento. Entonces, vamos a crear unos controladores lógicos que nos van a permitir ir analizando y guardando datos estadísticos de lo que pasó cuando yo hago los requests, cuando yo ejecuto estos samplers. Y entonces, finalmente vamos a utilizar unos listeners que vienen a ser como reportadores. Entonces, estos pueden ser reportes tipo informe o tabla y pueden ser reportes gráficos. Entonces, hasta ahí lo que vamos a utilizar nosotros en este laboratorio, pero es bueno que tú sepas que tú puedes jugar con las configuraciones de los distintos tipos de requests, tanto HTTP como FTP y TCP, que son los principales. Puedes trabajar con aserciones, tal como hicimos en JUnit. Acá también puedes tú utilizar lógica de aserciones para definir las pruebas fallidas y las pruebas exitosas. También puedes trabajar con control de tiempo a través de timers y también puedes definir precondiciones de la prueba y postcondiciones de la prueba. ¿Se acuerdan que por definición ISTQB dice que un caso de prueba es aquel en donde se fijan las precondiciones, los datos de entrada,
los pasos a seguir, los datos de salida y las postcondiciones, o sea, los resultados esperados y las postcondiciones. Entonces, en este componente procesador, tú puedes configurar las precondiciones de las pruebas que vas a hacer. Entonces, bueno, esa es básicamente la arquitectura general con la que nos vamos, con la que se mueve JMeter, y nosotros vamos a trabajar con estos 3 primeros componentes en este laboratorio. Entonces, ya ubicados un poquito en eso, nuevamente vale la pena ver este gráfico, que también lo puedes utilizar si quieres en tu informe. Entonces, básicamente, cada una de las peticiones de los samplers significa un pedido al servidor. En este caso, al servidor web que está por detrás del portal que vamos a analizar. Entonces, se hace un pedido al servidor y obviamente el servidor responde. Entonces, cuando el servidor responde, el JMeter lo que hace es registrar todas esas respuestas. Entonces las va almacenando, ¿no? Y de tal manera que conforme almacena todas las respuestas a todas las peticiones a lo largo del tiempo, él tiene la capacidad de realizar ciertos cálculos estadísticos con la información. Y esos cálculos estadísticos te los puede presentar en reportes nuevamente tipo informe tabla o tipo gráficos. Entonces vamos a sacar nosotros reportes de los dos tipos, tanto en el ejemplo que vamos a hacer ahorita como en el ejercicio que tú vas a hacer para el informe. Entonces, vamos a recorrer rápidamente esta primera parte de la práctica, que es la instalación. Recuerden que en el informe, para simplificarlo, en la sección que dice desarrollo, solo vamos a poner la parte de instalación. Y en la siguiente sección que habla de preguntas y ejercicios, ahí sí vamos a poner el paso a paso del ejemplo que ustedes van a utilizar. El paso a paso del ejemplo que yo les voy a indicar ahorita, ese no hace falta que lo vuelvan a repetir en su informe porque está aquí en esta guía, ¿no? Entonces, ¿cómo quedamos? Le dimos clic en este enlace del instalador, nos descargamos el archivo binario, zip o TGZ, el que gustes. Tercero, abrir la carpeta principal. Y perdón, aquí en este, una vez que te descargas, les habíamos dicho que una vez terminada la descarga hay que descomprimir el archivo .zip en un path que tú escojas. Entonces, ahorita deberíamos estar todos aquí en el punto número 2 y vamos a avanzar un puntito más para hacer un stop y ver que todos hayamos llegado hasta ahí. Bueno, vamos a avanzar los puntos 3 y 4 en realidad. Entonces, el punto 3 es irte a la carpeta principal donde descomprimiste, irte dentro de ella a la carpeta bin y en la carpeta bin encontrar un archivo ejecutable que se llama Apache JMeter y dale doble clic a ese archivo. Ahí la primera vez se va a demorar un poquito. ¿Sí? Entonces dale doble clic y ten un poquito de paciencia hasta que finalmente se te abre esta ventana. Entonces échale un ojo a esta ventana, es una ventana pop-up en donde tienes acá arriba el toolbar, ¿no es cierto? Y acá abajo tiene que decir plan de pruebas. Entonces el momento que tengas esta ventana up es cuando ya estamos bien. Entonces yo les voy a mostrar el proceso en mi compu, ¿no? Yo ya la había descomprimido y bajado en mi directorio de mi usuario dentro de este equipo. Entonces me voy a ir al explorador. En el explorador me voy a ir a la carpeta del Windows C. Ahí me voy a ir a mi usuario. Y como les dije, yo escogí aquí en mi usuario la carpeta. Como ustedes ven, la carpeta se llama Apache JMeter 541. Me entro a esta carpeta, bueno, está doble por lo que le descomprimí, y aquí tengo la carpeta bin, me entro a esa carpeta, y dentro de la carpeta bin, lo primero que tengo yo es este archivo Apache JMeter, que es un archivo ejecutable .jar, y aquí es donde le das doble clic. Entonces, dale doble clic en este archivo y espera hasta que te aparezca esta interfaz. Entonces, esta que les estoy mostrando ahorita es ya la interfaz ejecutable que yo tengo acá del JMeter y le voy a maximizar para que se vea más grande. Entonces, aquí está, tienes el toolbar tanto en texto para ir navegando. Entonces, yo puedo ir abriendo acá y puedo ir navegando las distintas opciones, ¿no es cierto?, que tiene acá. O también tengo abajo en formato iconos, ¿no?
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el icono de grabar, que lo vamos a utilizar una vez que hayamos acabado de grabar nuestras pruebas, nuestras 4 peticiones o samplers que vamos a utilizar. Ahí utilizaremos el botón de grabar, y este botón verde es el botón de ejecutar, que una vez que tengamos ya toda la prueba grabada, pues la podemos ejecutar cuantas veces queramos, ¿no? Esa es la idea de la automatización. Entonces, bueno, esperaría que ojalá a todos ustedes ya hayan podido descargarse, descomprimir, dale doble clic en el archivo .jar de la carpeta bin y estemos en esta interfase de acá, en donde nos aparece plan de pruebas, un campo para poner un nombre, donde por default aparece plan de pruebas y nada más. Y lo demás está vacío. Entonces voy a hacer un stop ahorita. Miguel, tienes una pregunta. Sí, Ajá. bueno, no se me carga la página del JMeter, entonces no sé si es que alguno de los compañeros puede compartir el archivo al grupo. No sé si es que es... El punto zip, ¿ya? Ajá, para Eh, poder... ajá. usar. Los demás tuvieron algún problema en descargarse el punto zip del instalador. O más bien dicho al revés, me pueden poner visto aquellos de ustedes que ya tengan esta interfaz. Ok, por ejemplo, María ya la tiene. ¿Quién más? Brandon también, Alison también, Gaby también. David también. Entonces, por favor, le voy a encargar a quién. A Gaby, Gaby Talavera, por favor, si puedes compartirle a Miguel el punto zip. Ahí organícense entre ustedes, si por correo, si por el WhatsApp, si por aquí, por este chat, que no sé cuánto aguante de tamaño, para que Miguel se pueda igualar. Entonces, Muchas gracias. de nada. Entonces, creo que la mayoría estamos ya con la pantalla. Voy a volver a compartir. Y entonces acá, lo que vamos a hacer ahorita es lo mismo que ustedes van a hacer después para replicar, que es simplemente ir siguiendo la guía, ¿no? Entonces me voy a regresar a la guía y ya habíamos visto que tenemos esta pantalla, significa que ya está funcional nuestro JMeter. Y vamos ahora sí al procedimiento de la práctica. Punto número 1, ingresar a la herramienta, ya estamos ahí, y crear un nuevo plan de pruebas. Entonces, para crear el plan de pruebas vamos a simplemente hacer dos cosas. En el nombre le vamos a poner plan de pruebas de software a agencia de viajes, y si quieres tu nombre al lado, y en el comentario puedes poner laboratorio de calidad de software y nada más. Entonces voy a hacer eso acá y ustedes también. Entonces, plan de pruebas software agencia de viajes, porque de eso se trata el software que vamos a utilizar como ejemplo, y en comentarios voy a escribir laboratorio número 4. Bueno, no es necesario que sea exactamente igual, ¿no? Porque pues esto solo es texto, entonces no pasa nada. Entonces, listo. Ahí estaría listo la creación, y esto se va a venir a reflejar acá, ¿no? Entonces, en esta sección de este lado, del lado izquierdo, se va a ir armando el árbol con todos los componentes que tú vas creando dentro de JMeter para este plan de pruebas. Entonces, le damos a añadir y esperamos hasta que eso se dé, porque como les digo al principio es un poquito lenta. Vamos a ver la siguiente parte. Entonces, una vez que tenemos creado el plan de pruebas pero vacío, lo siguiente es añadir los threads. ¿Se acuerdan que vimos que todo el plan de todo parte de la creación de un hilo, ¿no? Entonces, para añadir un hilo te vas al menú editar, añadir hilos, grupo de hilos, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer, y al hacer eso voy a ir de una vez al paso número 3. Nos va a aparecer esta pantalla. Dentro de mi test va a aparecer la pantalla grupo de hilos, y ahí le voy a poner el nombre primer test. Y lo demás voy a dejar en default. Pero sí quiero que nos fijemos en esto que dice propiedades del hilo, porque aquí es donde luego vamos a jugar con los parámetros para poder ejecutar la prueba bajo distintas condiciones. Entonces ahorita vamos a dejar número de hilos por default 1, es decir que es un solo usuario. Periodo de subida en segundos 1, es decir que
digamos, las peticiones de su usuario se van a hacer en intervalos de 1 segundo. Y contador de bucle 1, es decir, que solamente se va a repetir una sola vez la petición. Entonces le vamos a dejar así, poniéndole este nombre primer test. Entonces me voy a regresar a la herramienta para hacerlo juntos. Entonces, acá en plan de pruebas o le das clic derecho y te aparece añadir. En añadir te aparece otra vez, ¿no? Estás aquí, te pones sobre plan de pruebas, que en este caso ya dice software agencia de viajes. Le doy el clic derecho, me aparece la primera opción añadir, dentro de añadir me aparece la primera opción hilos de usuario y dentro de hilos de usuario la primera opción que dice grupo de hilos. Entonces aquí como ustedes ven ya me apareció con el 111 en las propiedades y le vamos a cambiar el nombre. Entonces le voy a llamar yo primer Disculpe, test. ¿cómo le creo el primer plan que dice plan de pruebas, software, agencia Ya, de viajes? me voy a regresar. Entonces, cuando estábamos aquí, déjame, voy a ponerle en nuevo otra vez, ¿ya? Para que lo podamos ver. Si desea salvar, le voy a decir que no. Ya, ok. Entonces, confírmame si tú estás aquí, en esta parte de aquí. Sí, sí estoy ahí, ya le Todo puse el nombre vacío, y ¿no es todo. cierto? Ya. Entonces, aquí lo único que hice fue poner plan de pruebas, agencia de viajes, le voy a llamar 2, ¿ya? Y en comentarios lo que tú quieras, laboratorio de calidad de software. Y tal vez la parte que te perdiste es que le di clic en este botoncito de abajo que dice añadir. Entonces le cambié el nombre, puse un comentario. Bueno, le voy a quitar el 2. Laboratorio pruebas de agencias de viajes. Y le di añadir. Entonces aquí le das clic en añadir. Y ahorita aparentemente no pasó nada, pero cuando te vas acá y le das clic derecho se actualiza. Fíjate que ya se puso el nombre. Entonces se refrescó el rato que le di el clic derecho, porque ya está Ok, añadido. Esa eso es. mismo, justo me Ajá. perdí. Entonces cuando te pones sobre plan de pruebas y le das clic derecho se refresca. Hasta ahí estábamos. Entonces vamos a los siguientes pasos. Y sí, por fin, interrúmpame nomás porque luego si ahorita no te va, no lo vas siguiendo, después te va a ser más difícil o te va a tocar ir con la grabación, ¿no? Entonces vamos a añadir, en añadir vas a hilos, en hilos vas a grupo de hilos y le das clic. Entonces aquí lo único que vamos a cambiar es el nombre. Entonces ponle un nombre que tú gustes, pero yo le voy a poner primer test. Primera prueba, puedes llamarle también, o prueba número 1, como quieras. Entonces vamos a crear un grupo de hilos que va a ser mi primera prueba. Ya está ahí lo que habíamos leído en la guía. Entonces me voy a regresar a la guía para ver qué más nos dice, ¿no? Entonces aquí estamos, primer test. Deje todo lo demás por default, 1, 1, 1 y vamos 4. En el paso número 4, dentro de esa primera prueba, fíjense en cómo aquí ya en el árbol de componentes, debajo de plan, ya tengo primera prueba. Entonces ahora vamos a añadir un servidor proxy que necesitamos para poder hacer los pedidos hacia el producto que vamos a probar, ¿no? Entonces para hacer esto nos vamos a clic sobre primera prueba, añadir, bajas hasta donde dice elementos no de prueba y escoges el primero que es el servidor proxy HTTP, que ese es el que vamos a trabajar. Entonces ese es el que nos va a permitir mandar los pedidos al sitio web que vamos a probar y recibir la data para luego ir haciendo este registro estadístico que es en lo que nos va a ayudar el JMeter, ¿no? Entonces, una vez que seleccionamos la opción de servidor de proxy, ya lo vamos a hacer todos juntos en la herramienta, nos va a aparecer esta pantalla y ahí vamos a elegir el grupo de hilos primer test que ya tenemos creado. Entonces nos va a aparecer esta pantalla. Fíjense en que aquí ya está tanto primer test como servidor proxy, ¿no? Ya tengo los dos componentes dentro de mi plan de pruebas. Me pongo sobre el servidor proxy, me aparece acá esta interfaz y en esta interfaz aquí abajo donde dice controlador objetivo, ahí me va a aparecer en la lista de dropdown mi primer test y ese es el que voy a escoger.
Hasta ahí vamos a avanzar. Veamos cómo nos va. Entonces estábamos aquí, ¿no es cierto? Yo le di primer test y me vuelvo acá. Si yo me pongo sobre plan de pruebas, fíjate que ya se refresca primer test. Es decir, tienes que darle un clic a este lado para que se vaya refrescando los objetos que vas creando, ¿no? Entonces yo ya tengo el primer test creado. Ahora voy a crear el proxy. Entonces le doy clic derecho sobre plan de pruebas, escojo añadir, me voy a la última opción en añadir, la que dice elementos no de pruebas, y escojo la primera opción dentro de eso, que es el servidor proxy HTTP. Entonces aquí le doy clic y ya me aparece esta pantalla en donde un botón importante es este botón que dice arrancar. Porque cuando le usamos el botón arrancar se empieza a grabar las pruebas. Recuerden que Test Automation significa que tú diseñas una prueba, luego implementas esa prueba y una vez que la prueba esté implementada puede ser ejecutada y reejecutada un montoncísimo de veces porque ya está grabada. Entonces, ahorita el diseño para este laboratorio ya estaba hecho, ¿no? Es el diseño que yo planteé. Ahorita estamos haciendo la implementación, es decir, el diseñador de la prueba ya te pasó a ti, que eres el implementador de la prueba y te dijo, mira, esto es lo que quiero que crees, un plan de pruebas que tenga 4 pedidos y que maneje estos hilos y no sé qué, no sé cuánto, todo lo que vamos a ir creando. Entonces tú con ese diseño estás ahorita operando, en este caso la interfaz de JMeter para ir implementando. Entonces, cuando le demos a arrancar, vamos a grabar las pruebas. Pero bueno, todavía falta un par de pasos antes que podamos grabar. Entonces, aquí aquí me fijo que tengo el botón arrancar. Todavía no lo hago nada. También me fijo que tengo el puerto 8888 por default, que es el puerto con el que trabaja el JMeter. Ese no lo vamos a variar. Nada más luego tenemos que hacer una configuración de sistema operativo. Por eso es necesario que tú tengas permisos de administrador en el equipo que estés trabajando. Y aquí dijimos que solamente nos íbamos a ir a la parte en donde te dice el listado de las pruebas. A ver, ¿dónde estaba? Aquí, controlador objetivo, ¿sí? Entonces acá abajito dice debajo del puerto dice Test Plan Creation, y allá abajito dice contenido del plan de pruebas, controlador objetivo. Entonces acá en el campo controlador objetivo abres la lista y si todo está bien, te tiene que salir en esa lista ya el primer test. ¿Sí? Entonces aquí yo le estoy diciendo al servidor proxy que va a trabajar con este plan de pruebas. Va a trabajar para crear el primer test, más bien. ¿Sí? Entonces hasta ahí es donde estamos ahorita. Vamos a regresarnos al manual, ¿no? A la guía. Entonces, ok, ya escogimos el primer test. En este lado debes tener ya 2 componentes en tu plan de pruebas, el primer test y el servidor proxy. Y finalmente vamos a crear otro controlador que nos va a permitir hacer la grabación. Entonces ahí mismo sobre el plan de pruebas otra vez le vamos a dar a añadir, pero en esta vez nos vamos a ir a la parte que dice controlador lógico y en controlador lógico vamos a escoger el que dice controlador de grabación. Y ese es el que vamos a añadir. Entonces me voy a volver a la herramienta. Fíjate que ahorita yo tengo 2 componentes, me pongo sobre plan de pruebas, clic derecho, añadir. En añadir busco elementos de configuración y ahí busco. Me olvidé cuál era el que teníamos que buscar. ¿Alguien me acordó? El de grabar, ¿no? ¿Cómo se llama? A ver, me va a tocar regresar al... Controlador de grabación. Ya, ¿y dónde está? Está cuando le da clic en el prueba test. Ahí le da clic. Ah, ya, perdón, estoy fuera de... Tienes razón. En primer test, ¿no? Sí, añadir, controlador lógico. Ahora sí, muchas gracias y perdón. Y aquí sí, me sale de if, de transacción, de bucle, de while, etcétera. Y vamos a usar el controlador de grabación. Pero sí, en este caso lo que hice mal fue que tenía que darle clic sobre primer test para asociar este controlador al primer test que vamos a grabar. Entonces, controlador de grabación y fíjate cómo ya te aparece en el árbol, ¿no? Puedo también expandir y colapsar. Entonces, si yo tengo todo colapsado y expando, ahorita tengo primer test y servidor. Y si yo expando primer test, ahorita ya tengo mi controlador de grabación.
Chévere, gracias. Entonces, vamos ahora sí al paso que tenemos que hacer a nivel de tu equipo para habilitar el puerto 888, ¿no? Entonces dice, luego, para que nuestro servidor funcione, hay que configurar el proxy de tu computador. Para ello, dependiendo de tu Windows, te tienes que ir a la opción de configuración, a la opción de Internet y red, a la opción de proxy, y ahí habilitarle o prenderle como localhost al puerto 8888. Entonces lo voy a hacer acá y no estoy muy segura de lo que va a pasar. No sé si cuando yo prenda el puerto voy a perder conexión con ustedes. Si eso pasara, pues volvemos todos a regresar, ¿ya? Pero creo que la conexión de Zoom se va a mantener. Vamos a ver. Ahí sí no, esa prueba no la he hecho, así es que veamos qué pasa. En todo caso, les voy a mostrar por dónde es en mi Windows, ¿no? Entonces, en mi Windows tengo aquí el botón de configuración. No sé si esta parte se ve. Ahí me cuentan. Sí. Sí, que sí se ve. Buenas, entonces ya estoy en configuración de Windows, me voy a Internet y red, ya cada uno conoce su equipo, pero ándate a la parte de Internet y red, y en este caso yo tengo en la última parte el proxy. Y entonces si yo me voy al final de la interfaz de proxy, aquí es donde yo tengo que activar, ¿no? Entonces le doy a activar, en dirección le coloco localhost para que poder usar el navegador, y en puerto le pongo el 8888. En mi caso, como yo ya había hecho pruebas, pues ya lo tenía como listo, pero desactivado, entonces solo lo activé. En tu caso, probablemente lo tengas que crear. Nuevamente, en dirección es el HTTP localhost y en puerto el puerto 8888. Y le tienes que dar guardar. Aquí es donde si el equipo no es tuyo o no estás con usuario administrador, no te va a dejar, ¿no? Recuerden que estamos haciendo pruebas de sistemas, por lo tanto es absolutamente necesario que tú puedas tener permisos de administración sobre el equipo que estás trabajando. Entonces lo voy a guardar y ahorita ya mi navegador ya no va a navegar hacia afuera, sino va a trabajar solamente con este puerto. Entonces veamos qué pasa a continuación. Entonces, hecho eso, voy a ir al paso siguiente a ver qué me dice. Ahí creo que estamos listos con las configuraciones y justo aquí está la captura de lo que acabamos de hacer. Y ahora sí, vamos a ir al producto. Entonces aquí una aclaración importante. Para el ejercicio, ustedes tienen que escoger otra página web, pero les recomiendo que sea una página web que no tenga seguridades, porque si la página web tiene seguridades, no le va a permitir al JMeter entrar a coger la información que necesita. Entonces, busquen entre las páginas que ustedes suelen navegar, una que ustedes piensen que no trabaja con HTTPS ni que se complica mucho, pero sí necesitamos que tenga al menos un formulario para poder ir haciendo las entradas de datos. Y prueben hasta que encuentren una que no les dé problema de que les rechace al JMeter el acceso a las estadísticas que tiene que tomar. En el peor de los casos, si todas las páginas que tú probaras no funcionaran o no te permitieran usar JMeter, porque están bien hechas y están configuradas para no permitir el acceso, utiliza esta misma de Blaze Demo. Esta Blaze Demo es una página que simula una agencia de viajes para compra y venta de pasajes de avión. Pero como es una página académica, no tiene los controles verdaderos, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos que yo quisiera evaluar, se me ocurre Amazon, ¿no? Y evaluar la compra de alguna cosa en Amazon, voy a llegar un momento después de tener el carrito de compras en que me va a decir, bueno, ¿cómo va a pagar? ¿No? Deme sus datos de tarjeta de crédito y demás. Y eso a su vez va a ir a validar con otro servicio de la parte de tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, ese tipo de aplicaciones web, ahorita tú no los vas a poder evaluar para tu laboratorio porque están obviamente seguras. Entonces, este Blaze Demo, por ser académico, no tiene seguridades y solamente es una simulación. Entonces, nos permite hacer las peticiones de prueba sin que nos rechace. Entonces, ojalá puedan ustedes encontrar a sí mismo un sitio web que no se haga líos, que no tenga seguridades porque no tiene información sensible y lo puedan utilizar. Y si no, pues puedes también hacer el laboratorio con este mismo Blaze Demo. Entonces, tómate el enlace y lo vamos a abrir en el navegador. Entonces, me voy a ir a mi navegador. Voy a cerrar estas otras que no necesito. Voy a abrir otra opción y voy a poner aquí
Blaze Demo. Y claro, ahorita no va a venir porque no tengo conexión. Qué triste. Déjenme regresar acá. Tengo que desactivar esto. Creo que teníamos que hacer al revés. Primero teníamos que traerla. Eso es. Entonces, mil disculpas. Primero, trae la interfaz de Blaze Demo. Te tiene que salir esta que dice Welcome a la agencia de viajes simple. Y ahora sí, le voy a activar a mi proxy para poder tener control sobre la grabación. Entonces, mientras grabemos, pues vamos a trabajar así. Veamos. Entonces, ya tengo activa en mi navegador la página con la que voy a trabajar. Y ahora sí voy a darle a arrancar. ¿Se acuerdan el botón verdecito arrancar? Para que el proxy levante los servicios y tome control de la grabación. Entonces, dentro del proxy, nos vamos a poner en el proxy y te va a aparecer esta interfaz y ahí le vas a dar clic en el botón arrancar. Y vas a saber que ya arrancó cuando el botón se transforme a este botón rojo que dice parar. ¿Qué significa? Que va a seguir en grabación. Todo lo que hagamos de ahí en adelante va a ser grabado por el JMeter hasta que le demos parar. Y vamos a grabar 4 cosas. También se nos va a grabar basura, porque como estamos yendo y viniendo al PDF y al aula y al Zoom, entonces todo eso también va a ser basura, va a ser ruido, pero luego vamos a limpiar eso, ¿no? Entonces, primero hagamos estos pasos. Entonces me voy a regresar al JMeter y después ahí voy a hacer un stop para ver que todos estemos ahí. Entonces le das clic a servidor, prendes el servidor, o sea, prendes la opción del servidor. Tengo esta interfaz, aquí le das clic en arrancar. Aquí te va a dar este mensaje dependiendo de tu Windows, a mí me está dando este mensaje de seguridades, de que va a sacar un certificado de seguridad, le dices OK, y ya tengo esta ventana flotante, si le ven, que es el controlador de transacciones, el recorder. Y tienes este botoncito parar, que el momento que le demos clic en parar, se acaba la grabación. Entonces ahorita déjalo así. Entonces voy a dar aquí un stop para que me cuenten cómo vamos y me den un visto. Todos ustedes, los que ya tengan la ventana con el botón que dice parar, porque ya la grabación se está dando. Ok, gracias Brandon. ¿Quién más por ahí? David, Allison. Chévere. Un par de personas más, Vinicio y Paul. Listo. Chévere. Entonces me voy a regresar. Los demás, pues con tranquilidad, vuelvan a repetir los pasos desde donde se quedaron, vayan siguiendo la guía. Igual yo voy a seguir haciendo pequeñas pausas para que se puedan igualar. Entonces ya estamos listos para grabar, vamos a volver a la guía. Entonces, ya estoy con el botón parar y vamos a capturar. Entonces, como les decía, en este ejercicio, tanto en el ejemplo que vamos a hacer ahorita como el que ustedes van a hacer después, vamos a grabar 4 pedidos HTTP. Entonces, vamos a hacer la primera captura y la primera captura es entrar a la página principal. Entonces, en esta ventana donde está el botón parar, en la opción prefijo vamos a ponerle un nombre codificado para que podamos luego identificar la petición, ¿no? Y en este caso le he puesto yo página principal. Entonces ponle igual o un nombre parecido que tú quieras, ¿no? Página principal para poder identificar luego con esta etiqueta a esta parte que vamos a grabar. Entonces, página principal y nos vamos a la página de Blaze Demo. Ahí nos va a decir que vamos a hacer cosas que no son seguras. Entonces va a salir esta típica pantallita del navegador que dice este no es un sitio seguro, este dominio no está certificado en seguridad, seguro que quiere ir y le das a acceder. ¿Sí? Y entonces al dar a acceder, vamos a tener ya la opción de poder ver por detrás el sitio al que estamos accediendo. Y hasta ahí le vamos a hacer y luego vamos a comprobar si ya tenemos ese hilo creado. Entonces voy a regresar acá, veamos cómo nos va.
Entonces dijo que aquí en el prefijo le pongamos página ¿qué? ¿Alguien me hace acuerdo? Página Principal. Página Principal. principal, gracias. Página principal, ¿ok? Entonces, y me voy a ir acá a Blaze Demo y le voy a dar refresh y veamos qué pasa. Creo que ya se hizo, creo que en este caso no me pidió certificado, tal vez por lo que yo temprano ya le dije que sí, que no, que me deje nomás pasar. Veamos. ¿Ok? Entonces, en teoría, ahorita yo ya le coloqué un prefijo que le llamé página principal y ya le refresqué para que se vuelva a cargar la página principal. Y en teoría, ahorita ya en JMeter, si yo me voy al grupo de hilos primer test, ya voy a poder observar mi primer sampler, el cual es una petición GET, que es básicamente tráigame al navegador la página principal del Blaze Demo. Y debería verse algo así como esto. Entonces, fíjate que aquí y debajo de primer test, o sea, dentro de primer test y debajo del controlador de grabación ya se me creó algunas basuras y la página principal. ¿Sí? Esto es lo que queremos ver. Entonces, me voy a ir acá y voy a ver si pasó o no pasó. Entonces, pues no, todavía no la tengo ahí. Déjenme ver qué puede ser lo que pasó. Voy a abrir otra entonces. Y le voy a dar Blaze Demo y veamos. Y me apareció. Y en teoría acá, ahorita estoy en el navegador, ¿no? Entonces ahorita me voy a regresar al JMeter. Y no sé por qué no me está apareciendo acá la página que grabé. ¿Qué puede ser? Porque si estoy activado, déjenme ver si estoy activada acá en localhost, sí. ¿Alguien alguna idea de qué me está faltando? A ver, me voy a regresar acá. Y si a alguno ya le salió, me avisan, porque ya me debería haber salido a mí también. No sé qué me salté. Pero voy a regresar sobre mis pasos, ¿no? Entonces, estábamos en que, a ver. Puse el proxy 8888, el puerto, perdón. Entré a la agencia de viajes. Le di clic en, perdón, entré a la agencia, entré a la página, le di clic en arrancar. Y empieza a levantar sus servicios. Entonces le dimos a arrancar, me apareció el botón de parar, que ese ya lo tenemos. Parámetros muestra HTTP. Aquí hay una diferencia, porque en el que tenemos acá en la guía, aunque no debería salir transaction name, sino directamente parámetros muestra HTTP. Estamos en otro controlador. Transaction control. Ok, le voy a parar a este. Y voy a empezar otro, ¿ya? Entonces, a ver. Voy a borrar este controlador. Y voy a volver. Entonces, acá en el servidor proxy, debo tener el puerto 888. Eso ya está. Y en el primer test teníamos que añadir controlador lógico, y dentro de controlador lógico, el de controlador de grabación. Ok. Entonces ya tengo mi controlador de grabación. Clear all recorded samples y me voy al servidor proxy.
Ay, en controlador de grabación tengo que asociarle o no. En servidor proxy había que asociarle ¿cómo es? El primer test, eso también ya está. Aparentemente todo está bien, entonces me voy a servidor proxy y aquí viene el paso de arrancar. Estoy repitiendo, ¿no? Para ver qué fue lo que me salió mal, me dice el certificado, le digo OK y estoy aquí. Sin embargo, aquí no me debería aparecer transaction name, sino directamente solamente prefijo. Es decir, les voy a mostrar cuál es la diferencia. Acá, en la captura que yo tengo en la guía, que escribí, que de hecho hice esta mañana, la interfaz no trabaja con transacciones, sino directamente solo con prefijos. En cambio, en la que yo tengo ahorita activa, por alguna cosa de la configuración, me está saliendo con transacciones y no solamente con prefijos. Y de hecho no me deja trabajar a nivel de prefijo, sino acá arriba. Entonces, bueno, me disculpan, voy a abrir entonces uno que tengo grabado para ver dónde me equivoqué. Porque esta mañana probé paso a paso la guía que les estoy dando y funciona, pero ahorita no sé qué hice mal. Y Pero si voy le a... das refresh al browser. Ah, bueno, pues voy a intentar eso. Ay. A ver, dame un segundo, que aquí ya se me... Porque yo cada vez que le hacía refresh me guardaba una nueva. Sí, sí lo hice, pero veamos. Ahorita estoy aquí, ¿no es cierto? Entonces, si aquí le hago... Mira, le voy a chin, chin, chin. Claro, porque la idea es que aquí yo le pongo, ¿no es cierto? Este de aquí. G. Claro, se supone que si yo le traigo acá, ahí ya debería estar grabado, ¿verdad? Y si le doy refresh otra vez, se graba varias veces, porque cada transacción que tú hagas se va grabando acá abajo. Una tras otra, una tras otra. Pero bueno, no importa, voy a traer mi versión grabada que tengo acá. A ver. Denme un segundo acá, que ya se me... primero le tengo... Ay, espérate, primero le tengo que parar aquí. Luego tengo que decir que no voy a grabar nada y voy a abrir uno que ya tengo grabado. Déjenme ver. Entonces, en este que tengo grabado, aquí está como les debe estar saliendo a ustedes, ¿no? Entonces, se graba página principal. Y entonces aquí está la página principal donde ya me sale que esta es una petición GET. ¿Sí? Entonces quisiera saber, bueno, yo no sé en dónde me equivoqué, pero espero que muchos de ustedes ya tienen esa petición. Me pueden ayudar, ahorita quité pantalla para ver quiénes tienen ya grabada la petición GET de la página principal. Porfis. David, chévere, Brandon también. Vinicio también. Sí, es que debía suceder así, tal como les pasó a ustedes. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, esa es la primera petición. Aparte de este que dice página principal, seguramente hay otras cosas de basura debajo. Esas no te preocupes, luego las vamos a borrar, ¿sí? Entonces, estamos recién en esta creación. Ahora vamos a ir al siguiente paso, que es la selección de la ciudad. Entonces, les voy a mostrar acá en la guía, ¿no? Entonces... ahorita ya creamos la primera petición, que es simplemente traer la pantalla principal del Blaze Demo. Y esta le voy a hacer un poquito más grande, que se debe parecer más a la que tú tienes ahorita, que es debajo del control de grabación, dice página principal y dice algunas otras cosas. Entonces ya tenemos grabado la primera, ¿no? Y seguimos en grabación. Entonces ahora vamos a crear otro controlado, otro prefijo en la misma caja de recorder que le vamos a llamar seleccionar ciudad. Entonces en la cajita de recorder acá abajo está,
donde dice prefijo, le pones seleccionar ciudades o seleccionar ciudad, un nombre parecido, y vas a navegar dentro de la página web para escoger una ciudad de departure, o sea, de salida, y una ciudad de destino, la que tú quieras dentro de las que te salen, ¿no? De una vez vamos a ver el siguiente paso, el número 3, que es volver al JMeter y verificar que se nos haya grabado la siguiente parte, que es esta que está subrayada aquí, que dice seleccionar ciudad, que en este caso es un post. Y está trabajando el código reserve.php dentro de la aplicación de Blaze Demo. ¿Sí? Entonces todo esto te va a aparecer porque está grabando lo que estás haciendo. Entonces, bueno, me voy a ir recuerden que lo primero es, déjenme levantar mi servicio. Lo primero es tener el proxy, ¿no es cierto?, en arrancar. Entonces, una vez que le tienes en arrancar, te sale, bueno, te pide el certificado, te sale esta pantalla y aquí en prefijo le vas poniendo el nombre, ¿no? Que en este caso el nombre que queremos es el nombre seleccionar ciudad. Entonces le pones aquí seleccionar ciudad. Y ahí sí, ya con el prefijo, que es solamente una etiqueta que tú estás creando, te vas al navegador y empiezas a trabajar sobre la pantalla del navegador. Entonces, el rato que tú te mueves en esta pantalla, pues él va a ir grabando, ¿no? Entonces vas a escoger una ciudad. Por ejemplo, yo escogí que me quería ir de México. Te aparecen poquitas, ¿no? Porque es solamente un simulador. Una ciudad de inicio y una ciudad de fin. Yo me acuerdo que esta mañana escogí de México a Nueva York y le das Find Flights, le das el clic ahí, ¿sí? Entonces le das esto y te va a aparecer otra pantalla de la interfaz en donde ya te aparecen los vuelos que existen. Entonces vamos a regresar hasta ahí al JMeter y entonces ya te tiene que aparecer esta segunda opción que dice seleccionar vuelo. Y en seleccionar vuelo te tiene que aparecer aquí en los datos, no, perdón, seleccionar ciudad nomás. Y en seleccionar ciudad te tiene que aparecer aquí los datos que escogiste. En mi caso yo había escogido de México a Nueva York. A ti te aparecerán los que tú hayas escogido, ¿no? No es eso, puedes escoger cualquier dato que quieras. De hecho, ya vamos más luego a ver cómo generar datos de prueba automáticamente. Entonces, por ahora, fíjate nada más que si se grabó con los datos de entrada de ciudad de inicio y ciudad de fin. Y estamos hasta aquí. Entonces, como ves, lo que estamos haciendo es utilizando este control de grabación para ir grabando pruebas. Ahorita está de morazo 1 porque estamos haciendo paso a paso y 2 porque es la vez que estamos grabando, ¿no? Pero una vez que esté grabado, las siguientes veces solo será dar el botón play y se ejecutará todo automáticamente las veces que queramos con las repeticiones que queramos. Entonces vamos a continuar las grabaciones de 2 cosas más. Entonces la siguiente, vamos a ver en el manual acá, es la grabación de los vuelos, ¿no? Entonces nuevamente te vas a la caja de recorder y escoges como prefijo seleccionar vuelo. Entonces primero ponle el prefijo seleccionar vuelo y ahora sí te vas a ir a la interfaz donde están los vuelos y vas a escoger el que tú quieras. Y una vez que hagas eso, regresamos al JMeter y vamos a verificar que aquí ya se me haya creado el componente, el objeto de seleccionar vuelo y un montón de basura adicional, ¿no? Entonces, este pop-up va a seguir diciendo prefijos y el botón parar, que todavía no le vamos a dar clic porque todavía nos falta. Entonces, vamos a hacer eso juntos. Entonces, nuevamente yo estoy acá y tengo le voy a volver a arrancar porque le paré hace un rato. Entonces estás aquí le pones seleccionar vuelo y ya he puesto la etiqueta. Ahora sí te vas al navegador, te habías quedado aquí y escoges. En mi caso, por ejemplo, yo escogí este que no me pareció malo, que es de Lufthansa y está a precio medianito, ¿no? No es ni el más barato ni el más caro.
Entonces le das a escoger vuelo y te va a aparecer una siguiente interfaz. Entonces todavía no vamos a trabajar esta interfaz, vamos a regresar al JMeter y en el JMeter ya debe estar puesto la parte de seleccionar vuelo. Y nuevamente si le das clic y te posicionas sobre ese componente, acá en la ventana de datos te debe aparecer los datos que tú escogiste. En mi caso el vuelo Lufthansa de 200 y pico dólares. Y el número de vuelo ¿no? Entonces está ya grabado ese. Nos falta solamente uno por grabar, que es ya la compra como tal. Entonces vamos y ahí voy a hacer un alto antes de terminar la grabación de los tests. Son 4 tests que estamos haciendo, ¿no? La página principal, seleccionar ciudad, seleccionar vuelo, son los 3 que llevamos hasta ahorita, y el cuarto y último, que va a ser la compra del vuelo. Entonces, paso número 16 de la guía. Dentro del recorder, en el prefijo, le vas a poner llenar datos o algo parecido y vas a llenar los datos de formulario con datos de prueba, ¿no? Recuerda que los datos de prueba tienen que tratar de ser datos reales y le vas a dar clic en el botón comprar. Entonces, ahí te va a pedir algunos datos de transacción y vas a terminar dándole clic en el botón comprar. Ahí nos vamos a regresar al JMeter. Y en nuestro árbol nos tiene que aparecer ya al final la petición de llenar datos, nuevamente con los datos que hayas puesto, ¿no? Entonces, volviéndome acá, aquí cambio el prefijo al que quiero ahora, que se llama llenar datos. Ya con el prefijo puesto, me voy otra vez al navegador y empiezo a llenar, ¿no? Entonces me va a pedir mi nombre, me va a pedir mi dirección, mi ciudad, mi provincia, un zip code. Entonces trata de que sean datos reales, aunque son datos de prueba. En tarjetas, como es simulado, pues solo tiene estas 3 opciones. Escógele cualquiera, ponle un número cualquiera que tú quieras. Un mes y año de expiración y el nombre que sale en la tarjeta, ¿no? Ahí están saliendo los datos de mi tarjeta reales. No hagan caso de eso, chicos, ¿ya? Entonces, y le das Purchase Flight. Entonces, el rato que tú le das clic en Purchase Flight, va a aparecer la última pantalla que es gracias por su compra y aquí está como quien dice su recibo, ¿no? Entonces, este sería el caso de prueba que hemos creado, un caso de prueba donde yo ingreso a la plataforma, escojo las ciudades en las que quiero el vuelo, escojo el vuelo que quiero, doy mis datos de compra y le digo comprar. Entonces, son las 4 peticiones que en este caso vamos a usar como ejemplo. Entonces, si te vas acá, ya tengo las 4. Y claro, en mi pantalla de ahorita no tengo la basura. Entonces, vamos a quitar la basura y vamos a grabar. Entonces, vamos a ver esos pasos en la guía. Entonces, ahorita tu pantalla muy seguramente aparece como esta que tengo yo aquí, en donde yo sí veo página principal, sí veo seleccionar ciudad, sí veo seleccionar vuelo y sí veo llenar datos, pero también veo un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, esto ya hicimos de la compra final, ya nos salió el thank you. Y entonces, ahorita lo primero que vamos a hacer es parar al servidor proxy. Entonces, búscale a tu pop-up del recorder y dale parar. Entonces dale clic en el botón que dice parar y ya se desaparece, ¿no? Entonces paramos el servidor proxy y ahora, a ver, antes de, bueno, también teníamos que borrar, déjenme ver en dónde. Bueno, ya vimos la petición. Qué raro, porque yo sí les había puesto aquí que borremos todo lo que nos sirve. Qué raro. Pero bueno, les voy a mostrar acá la borrada. Simplemente de todos estos que están de más, si tú le das clic derecho y le das borrar, pero no a los que tienen tu nombre principal, no. Los 4 que se te tienen que quedar son los siguientes. El que dice página principal, -1. El que dice seleccionar ciudad, reser.php.
bueno, reset.php, más bien quedémonos hasta ahí, el que dice seleccionar vuelo, purchase.php, y el que dice llenar datos, confirmación.php. Entonces, estas son las 4 que nos sirven, los demás son las basuras por lo que manipulamos y estamos moviéndonos de un lado a otro, que pueden ser borradas. Ahora, si no las borras, tampoco pasa nada, solo van a ser overhead en la prueba, ¿no? Entonces, para que la implementación de la prueba quede limpia, lo ideal es que solo te queden estas 4. Entonces, borra cualquiera que no termine en .php, y de página principal solo déjale la una, ¿no? No la que habla de Gibbs ni nada de eso. ¿Sí? Yo sí había puesto esa opción en el PDF, no sé por qué no le veo aquí. Pero bueno, la idea es, viéndole aquí en esta captura, es que tú tienes un listado grandotote de cosas. Borra todos los que no digan PHP al final. Y deja del principal, solamente deja el que dice página principal cortito, ¿sí? Y los demás les puedes borrar. Y ya paramos el servidor proxy, es decir, ya no estamos grabando, ya no vamos a grabar más y ahora sí podemos ver los resultados. Entonces, para ver los resultados vamos a añadir un nuevo elemento que se llama un receptor. Entonces, te paras sobre primer test, le das a añadir, buscas receptor y vamos a añadir ver árbol de resultados, ¿sí? Entonces, una vez que añades eso, al abrir te va a aparecer esta interfaz que dice ver árbol de resultado vacío. Entonces, con esa interfaz vacío, así, aquí estaba, más abajito le he puesto. Ya borramos los pasos extras, dejando solamente los 4. Y vamos a grabar el test y desconectar el proxy, ¿no? Entonces, la desconexión del proxy es en tu Windows, ¿no? Entonces, quítale la habilitación del 88888 porque ya no necesitamos más tener ese proxy prendido. Y entonces grabamos el test como usando el botoncito del icono del disquete y le pones un nombre, ¿no? Y le ves en qué directorio se te graba para que lo puedas volver a traer después. En mi caso yo le grabé como primer test y la extensión es .jmx, que es justo el que traje ahorita, que algo me salió mal y no me dejaba grabar, pues traje el que ya tenía grabado. Y entonces ahí le das save y ya. Entonces vamos a hacer esos pasos hasta ahí y luego vamos a volver al tema del árbol de resultados vacío, ¿no? Entonces vamos en orden. Entonces estábamos acá, ya limpiaste todo lo que tenías que limpiar. Entonces te vas a poner sobre el primer test, clic derecho, añadir. En añadir vas a buscar la última opción que dice receptor y en receptor la primera opción que dice ver árbol de resultados. Le das clic ahí y te va a aparecer aquí en el árbol dentro del primer test esta nueva componente que se llama ver árbol de resultados. Le das clic ahí y te tiene que aparecer aquí vacío. Hasta ahí estamos por un lado. Por otro lado, antes de ejecutar, porque ahorita ya terminamos de implementar. Recuerden los pasos del proceso básico de pruebas, ¿no? Primero analizas, luego diseñas, luego implementas y luego ejecutas. Entonces ahorita, antes de ejecutar, vamos a cerrar la implementación con la grabación. Entonces, antes de grabar, borras toda la basura que quedamos y ahora sí para grabar simplemente le das clic en el botón, en el icono de grabar o archivo grabar, como tú quieras, o control S, las típicas opciones. Y entonces aquí al darle el botón grabar, bueno, yo lo voy a hacer con guardar como, te va a preguntar en dónde y con qué nombre le quieres grabar, ¿no? Entonces ahí le ves bien en qué directorio y con qué nombre le grabas. Y de ahí en adelante, cada vez que grabes, pues obviamente solo se va a grabar ahí mismo, ¿no? Entonces ahorita sí, asegurados que ya está grabado, ya podemos cerrar la implementación y pasar a ejecución. Entonces la ejecución ya la puede hacer una persona que no sepa cómo grabar pruebas en JMeter.
esa persona solo necesita saber cómo ejecutar pruebas en JMeter. Por eso es que la función del ejecutor de testing es menos, digamos, requiere menos especialidad que la función de diseñador o analista de testing. Pero claro, ahorita nosotros estamos haciendo todas. Entonces vamos a hacer la primera ejecución y de ahí vamos a parar para ver cómo estamos. Entonces estamos en que tengo el árbol de resultados y voy a ejecutar. Para ejecutar simplemente le das clic en el botón verde de arrancar, este botón que está aquí arriba. Y dentro del receptor vamos a observar cómo los samplers se ejecutan. Y ahí puedes ir dando clic en cada uno de los 4, página principal, ciudad, vuelo y llenar datos, para ir viendo la ejecución. ¿Sí? Por ahora va a ser una ejecución muy simple porque recuerden que cuando creamos el hilo le dijimos que sea un usuario de 1 segundo una vez. Es todo lo que va a pasar ahorita, entonces es muy básico, pero es como el hola mundo, ¿no? Entonces regreso a mi interfaz de JMeter, estoy en árbol de resultados, está vacío, me voy al botoncito verde y le doy arrancar. Déjenme nada más confirmar cómo está ahorita mis datos de acá, si están bien, 111. Entonces ahora sí me regreso, solo quería verificar que no estén cambiados y le doy a arrancar. Entonces ahorita fíjense cómo aquí empezó a aparecer las transacciones. Entonces se ejecutaron las 4, una sola vez, 1 segundo cada una, para un solo usuario. Y si yo le pongo clic en página principal, aquí me aparece la información del muestreador. Entonces aquí me dice el tiempo que se demora en cargar, el tiempo de conexión, la latencia, cuántos bytes circularon, cuántos eran de header, etcétera, ¿no? Y si yo me voy a petición, aquí está la información, que en este caso es un get, porque yo estoy trayendo la información de la página principal de Blaze Demo, y aquí me sale información de los datos de respuesta, que en este caso no hay porque era una petición get. Entonces me regreso a resultados del muestrador y le veo en ciudad, sus datos de latencia, de tamaño, etcétera, en seleccionar vuelo y en llenar datos. ¿Sí? Entonces ya se ejecutó el test por primera vez con datos básicos 111. ¿Ok? Entonces hasta ahí quiero hacer un alto. Si es que hay preguntas de lo que hemos hecho, ¿no? Entonces un poco la idea, aunque claro es un poco largo lo que estamos haciendo porque estamos yendo paso a paso, es que vayamos viendo en la práctica cómo funciona el ciclo de vida del proceso de pruebas aplicado ya en una herramienta, en particular en este caso sobre JMeter, ¿no? Entonces hasta aquí hemos hecho la instalación y configuración de la herramienta, hemos hecho la creación del plan de pruebas y dentro de ese plan de pruebas hemos creado el servidor y el controlador que necesitábamos para poder hacer la grabación de 4 peticiones. Y entonces todo eso, la grabación que fuimos haciendo y luego la limpieza de los datos de basura, culminó en la grabación total de la prueba. Y eso significa que hemos terminado la implementación de la prueba. Y lo último que hicimos fue crear un listener para poder reportear los resultados. En este caso creamos el primer listener, el más básico, y le dimos play, ejecutar, para ver que efectivamente me simule que alguien hizo la transacción. Es decir, me voy a regresar acá. Lo que estamos viendo acá en la pantalla del árbol de resultados es que ya nosotros corrimos la prueba en la cual se simuló que un usuario entró a la página principal, seleccionó una ciudad, aquí está, entró a la página principal y el tiempo de conexión fue 753 y la latencia 1210, luego seleccionó una ciudad con una latencia de 285, luego seleccionó un vuelo con una latencia de 327 y luego llenó datos con una latencia de 367. Ahora, ¿cuáles fueron los datos que cogió? Pues los que grabamos, ¿no? Entonces, en mi caso, en ciudad, fue cogiendo la primera ciudad que era Quito, la segunda que era Nueva York, en vuelo cogió Lufthansa, en datos cogió los datos que yo llené. Es decir, ahorita la prueba se ejecutó nuevamente como una repetición de prueba con los datos con que yo grabé. ¿Sí? Entonces, hasta ahí quisiera que me cuenten cómo vamos. Y ya me perdí. ¿Dónde estamos?
Ahí estoy acá. Entonces les quería compartir la pantalla, perdón que no se los compartí, para mostrar esto, ¿no? Entonces aquí está las cuatro, digamos, transacciones dentro de mi caso de prueba, desde entrar a la página principal, ciudad, vuelo, datos, y de cada uno de ellos los valores de rendimiento. Entonces ahora lo que va a pasar es, como ya tenemos grabado, ya podemos pretender que no es un usuario, sino 1.000.000. Que cada transacción no dura 1 segundo, sino 5 segundos. Que no queremos correr la prueba durante 1 minuto, sino durante 3 horas. Y simplemente le dejas corriendo a la herramienta para ir probando y viendo cómo se va comportando en cuanto al rendimiento. Entonces de eso se trata una vez que ya tienes grabada la prueba. Entonces ahí sí voy a hacer un alto y les pregunto si tienen alguna duda o si hasta ahí todos pudieron sacar el árbol de resultados y me pueden dar un visto, por favor. Un ok. Ok, gracias David, Alison, Emi, perfecto. Y Vinicio. Listo, voy a avanzar un poquito más, gracias Gaby, porque el tiempo se nos viene corto. Ahora sí, vamos, esa era la parte más larga. Ahora vamos a ir con la guía y vamos a avanzar a generar un par de reportes más. Entonces vamos a añadir un nuevo receptor o listener que se llama informe agregado. Entonces nuevamente te vas a primer test, le das a añadir receptor, informe agregado y entonces te va a aparecer esta pantalla de acá, pero vacía. Entonces para que se llene de datos le vamos a dar nuevamente el botón de play y vamos a ver la información sumarizada de la media, el tiempo mínimo y tiempo máximo que tomó las transacciones y algunas otras informaciones adicionales. Entonces, primero le vamos a correr sin cambiar los parámetros de configuración. Entonces, te vas a primer test, clic derecho, añadir, te vas a receptor y ahí le vamos a añadir el... ¿Cuál era que les dije, chicos? ¿Quién me ayuda? Ya se me olvidó. El informe agregado. Informe agregado, gracias, la tercera opción. ¿Sí? Entonces, al darle la tercera opción, te aparece acá ya el objeto informe agregado y fíjate, aquí te aparecen ya los datos. Entonces, claro, ahorita mis datos, por ejemplo, de media y mediana son los mismos, de mínimo y máximo son los mismos. ¿Por qué razón? Porque solo corrió una vez. Entonces, si solo corrió una vez entonces el mínimo es el mismo que el máximo, que es el único que corrí, que es 285. Entonces, claro, eso no tiene mucha gracia, necesitamos hacer más corridas. Entonces, vamos a la siguiente opción, ya que tenemos creado nuestro informe agregado. Entonces, ahora vamos a ir al thread y vamos a cambiar finalmente los parámetros. En número de hilos le vamos a poner 10, en periodo de subida le vamos a poner 100 segundos y el contador de bucles y le vamos a dejar solo 1. Entonces, número de hilos 10 va a significar que la herramienta va a simular ya no un usuario, sino 10 usuarios. Y el periodo de subida de 100 segundos va a significar que va a simular peticiones de 10 usuarios durante 100 segundos. Y de esa información me va a sacar las estadísticas. Entonces, ahora sí se pone interesante. Entonces, nos vamos a primer test. Número de hilos 10, tiempo de corrida 100 segundos. El otro le voy a dejar en 1 y ya. Entonces, ahora me voy a ir al informe agregado. Y le voy a dar, o mejor me voy a ir primero al árbol de resultados y le voy a dar el play. Entonces, fíjense cómo empieza aquí a correr y me salió nuevamente la página principal, ciudad, vuelo, llenar datos para una segunda corrida y el botón está en plomito, ¿no? Esperó un rato y ahora está otro usuario. Acuérdense que está haciendo para 10 usuarios durante 100 segundos. Entonces, él está repartiendo el tiempo. Está diciendo durante estos 100 segundos, que son como 3 minutos, vamos a simular que 10 personas entraron a comprar vuelos. Y entonces aquí está haciendo las simulaciones de la ejecución de esos 10 casos de 10 usuarios que durante estos 10 segundos entraron. Y ahora sí, con estos datos, una vez que termine de pasar esos 3 minutos, fíjense que acá se va viendo todo el hilo, ¿no? Yo podré ver el informe agregado. Entonces, si le das clic en informe agregado, fíjate ahora sí la diferencia, ¿no? Por ejemplo, en llenar datos. Y ahorita se sigue actualizando, ¿no? La media es 520
el promedio, ¿no es cierto?, es 520, la mediana, el dato intermedio es 330. Y si voy a mínimos y máximos, en llenar datos el mínimo está 249 y el máximo 1798. Entonces aquí yo veo que hay una diferencia bastante grande, ¿no?, entre el mínimo y el máximo. Y aquí también tengo el resultado en rendimientos y también en kbytes enviados y recibidos. Y aquí está ya indicándome, ya terminó, ahora sí, porque lo que hizo fue correr cada una de estas 11 veces. ¿Por qué 11? Las 10 que le pedí ahorita más la una anterior. Entonces me sumo un total de 44 ejecuciones y aquí está toda la información estadística que en las preguntas se les está preguntando a ustedes, pues que obviamente averigüen qué significa cada una de estas columnas. Pero ya tengo ya mi información para 10 usuarios durante 3 minutos. Sigamos, vamos a ver una cosita más. Entonces ya hicimos 100 segundos con 10 usuarios, lo que nos da un total de 40 resultados y esto es lo que acabamos de ver, ¿no? Es la captura del árbol de resultados para 10 usuarios. Y aquí ya vemos la variación, que es lo que acabamos de ver en la herramienta, ¿no? Y ahora vamos a hacer este cambio. Ahora nos vamos a dirigir al grupo de hilos y vas a colocar 100, es decir, 100 usuarios, periodo de subida 1 segundo. Entonces ahorita vamos a pretender que eran como los boletos del concierto más importante del año. Y entonces en 1 segundo entraron 100 gentes a comprar boletos, ¿no? Y en contador de bucle le vamos a poner sin fin, lo cual significa que simplemente va a seguir ejecutando y ejecutando hasta que yo le diga detener. Y entonces nos va a salir la información respectiva de estos, déjenme ver nuevamente que les dije, 100 usuarios en 1 segundo. Es decir, un montoncísimo de gente transaccionando. Hasta ahí vamos a hacer. Entonces rápidamente me voy acá, me voy a primer test, entonces ahora el número de hilos 100. Entonces 100 usuarios en periodo de subida 1 solo segundo, o sea, todos al mismo tiempo, y le voy a poner sin fin para que esté dando vueltas y vueltas y vueltas. Entonces me voy a ir a el árbol de resultados y le doy ejecutar, arrancar en el botón verdecito y entonces empieza a trabajar. Y aquí sí, como ustedes ven, está scrollando, entonces está avanza y avanza y avanza, está trabajando y el botón se va a quedar así permanentemente porque como le puse sin fin, no tiene pare. Entonces no va a haber un momento en que diga, ah, ya acabé y me quedo, sino que lo que está simulando es que cada segundo hay 100 gentes que están entrando a comprar boletos, en este caso a comprar pasajes de avión. Tac, 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 y sigue pasando, ¿no? Entonces yo le puedo cortar acá en el stop y ahorita ya se puso en verde otra vez porque ya paró. Entonces puedo ir al informe agregado y puedo ver cómo va la situación ahorita, ¿no? También yo puedo limpiar los informes y volver a generar un nuevo informe, obviamente, ¿no? Ahorita se están mezclando todos los que hice. Entonces, ahora, lo que pasa es que si yo me voy a ver árbol de resultados y yo escojo, por ejemplo, llenar datos, los datos y me voy a la petición, yo puedo ver que la petición fue con el nombre Sandra Sánchez y con la tarjeta de crédito no sé qué, ¿sí? Si yo me voy a otra petición más acá abajo de llenar datos, voy a ver que el nombre fue Sandra Sánchez y la tarjeta de crédito la misma. ¿Por qué razón? Porque una y otra vez se está corriendo con estos nombres. Me voy a llenar datos con estos datos, ¿no? Mi nombre, mi dirección, mi número de tarjeta, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí es donde yo necesito cambiar los datos para hacer que los datos sean diferentes en cada vez. Y aquí es donde viene la segunda herramienta que vamos a ver el día de hoy, en estos últimos minutos que tenemos para hacer el laboratorio. Entonces, vamos a generar un archivo de datos reales de prueba que va a tener 1000 filas, es decir, vamos a generar data de 1000 compras diferentes. Y entonces cada uno va a tener 2 tipos de datos separados por coma. El uno va a ser el nombre y el otro va a ser el número de la tarjeta. Es decir, yo ya no voy a tener 1000 veces, todos Sandra Sánchez, todas la misma tarjeta, sino 1000 compras con 1000 nombres distintos, con 1000 números de tarjeta distinta. Obviamente eso no voy a generar a mano, vamos a utilizar una herramienta de generación de datos de prueba. Entonces vamos a utilizar la herramienta Mucaro. Entonces, no se olviden de desactivar el proxy para poder salir. Entonces, déjenme comprobar
Si mi proxy sigue activado, entonces lo voy a desactivar. Ahí estamos. Y vamos a ir a esta dirección. Entonces ve a tu navegador, abre otra ventana y utiliza el enlace para ir a Mocaru. Random Data Generator. Este es un generador en línea de datos aleatorios justamente para hacer pruebas, ¿no? Y entonces aquí te da una interfaz muy sencillita en donde tú dices cuántos campos quieres, de qué tipo de datos quieres que sea cada campo. Y entonces acá en la guía nos dice que lo que vamos a escoger es dos campos. El uno le vamos a llamar nombre, el otro le vamos a llamar número de tarjeta. El nombre va a ser de tipo full name y el número de tarjeta va a ser de tipo credit card. Y vamos a pedir que se creen 1000 datos, 1000 filas de datos en formato CSV que funcione para Windows y sin header, es decir, sin los títulos. Entonces me voy a la herramienta y este se llamaba nombre. Y aquí en tipo escojo los tipos. En tipo ándate al que dice nombres de información de personas. Déjenme ver dónde está. O si alguien lo encuentra antes que yo me avisa, ¿ya? Aquí está el de credit card que nos sirve más abajito. Pero ahorita quiero el que dice file name, ¿no? First name, aquí están los nombres. Entonces aquí tengo first name, mujer, first name hombre y full name. Entonces voy a escoger full name. Entonces no se olviden, el tipo de dato es full name. Ahí está. Y para el segundo, no me acuerdo cómo se llamaba número de tarjeta. Me voy a regresar acá, entonces número tarjeta. Y en tipo voy a escoger el credit card, que estaba por acá arriba. Credit card number. Ahí va. Voy a borrar los otros porque en este caso solo voy a usar esos datos. Nombre, número de tarjeta de tipo full name credit card. 1000, aquí ponle 1000 filas, formato CBS. Tienes varios tipos de formatos, ¿no? CSV. Voy a escoger Windows y le voy a quitar que no tenga header. Y entonces le das download a data. Entonces, cuando tú le das download al data, te genera un archivo CSV que se llama mockdata. Y entonces le puedes abrir este archivo. Y aquí tienes, bueno, se está demorando, pero aquí está la información de 1000 nombres generados automáticamente, nombres válidos, y 1000 números de tarjetas de crédito. Bueno, está nada más la presentación mal, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si yo le cambio a número, entonces ahí va a aparecer como número de tarjeta de crédito, ¿no? Para que no aparezca en hexadecimal. Entonces ahí están nombres y números de tarjeta. 1000 de estos datos generados automáticamente para nuestras pruebas. Ok, voy a hacer ahí un pequeño alto para que me cuenten. Y lo último es grabarle en un directorio que tú quieras con el nombre que tú quieras. No le dejes con el nombre por default para que luego puedas grabar, guardar tu testware, ¿no? Entonces hasta ahí quisiera que me cuenten si ya lograron generar su archivo de datos de prueba con 1000 datos. ¿Me avisan, por favor? Gracias, David. ¿Alguien más que ya tenga el archivo generado? Brandon, Gaby, Allison, gracias. Ok, entonces gracias David Moncayo también, David Cruz también. Como ustedes ven, Mocaru es una herramienta muy sencilla de usar y muy útil porque en línea puedes generar rápidamente conjuntos de datos, muchos, miles de filas de conjuntos de datos con muchos campos y muchos tipos de datos. Y exportarlos directamente a Excel, a XML, archivos de texto, incluso como SQLs, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos nuestros datos generados, ahora sí vamos a ver cómo vamos a hacer para que el JMeter tome estos datos generados. Entonces, vamos al punto número 31. Entonces aquí está, y en mi caso bueno, aquí está una captura, y ahora
vamos a agregar un elemento de configuración. Para ello te vas a primer test, le das a añadir. En añadir te vas a elemento de configuración y ahí escoges el primero que dice configuración de CSV dataset. ¿Sí? Y entonces ahí vamos a irnos a la petición de llenar datos. Y vamos a darle la ruta de donde esté el archivo. Y en nombres de variables vamos a colocar nombre, card, porque son los dos que vamos a utilizar, ¿no? El nombre y el número de la tarjeta. Entonces, en configuración dataset, aquí vas a escoger el path del archivo. Y aquí vas a poner en nombres de variables nombre, card, ¿no? Entonces, nuevamente el path es elementos de configuración, configuración de SBS dataset. Entonces me voy acá, me pongo en primer test, añadir, elemento de configuración y el primerito que dice configuración de CBS dataset. Le das enter y te va a aparecer acá ya este elemento. Entonces aquí navegas para escoger el path, donde quiera que le hayas puesto y como quiera que le hayas llamado. En mi caso, le puse en el directorio de la materia y le llamé datos jmeter.cbs. Y este es importante. En el campo que dice nombres de variables, delimitado por coma, ponle name, card. Y lo demás queda así. Líneas como nombre de variable falso, delimitador coma, permitir datos entrecomillados falso, reciclar EOF y parar el hilo EOF, el primero es true, el segundo es false y eso. Entonces, tal como está ahorita en pantalla, ¿no? O como está en la captura de la guía. Ok, entonces esto es lo primero. Ya tenemos configurado el dataset de 1000 datos que vamos a utilizar. Y ahora es hacer variable en el pedido, ¿no? Entonces, ese es el paso número 32. Ya estamos por terminar. Y tenemos entonces, nos vamos a la muestra, al sampler que se llama llenar datos. Entonces, le das clic ahí y ahí vas a ver todos los nombres de los parámetros con los valores fijos. Entonces vamos a quitar los valores fijos de input name y de name on card. Entonces en input name le vamos a reemplazar por la variable dólar y entre llaves name y también el name of card le vamos a reemplazar por la misma variable dólar name. Y en credit card number le vamos a reemplazar por la variable dólar entre llaves card. Todo esto está dentro de del sampler llenar datos. Entonces me voy a ir para allá. Entonces estoy acá, ¿no? Entonces estoy dentro de primer test. Dentro de primer test busco el que dice llenar datos, le doy clic. Al darle clic en llenar datos, acá me aparece la pantalla con los nombres y los valores. Busco el que dice input name y en lugar del nombre fijo, que seguramente está tu nombre o el nombre que tú pusiste, le colocas el símbolo de dólar, de dólar, llave que abre, llave que cierra, si encontrar en mi, aquí está, llave que abre, llave que cierra, y en el medio el nombre, que en este caso es name, me parece que le pusimos. Y lo mismo acá abajo, en name on card, porque quiero que el nombre de la tarjeta y el nombre de la persona sea el mismo. Y acá en credit card number, dólar y entre llaves card. ¿Sí? Entonces ahí estamos. Entonces estoy dejando los otros datos fijos, pero al menos estos 3 datos los estoy haciendo variables y van a ser leídos desde el archivo. ¿Ok? Entonces veamos qué más nos dice la guía. Entonces vamos a ir a árbol de resultados y vamos a arrancar para ir viendo cómo se va llenando con los datos. Entonces fíjate que ahora cuando yo me vaya a la opción de petición, en la petición yo voy a ver que los nombres van a ir variando a los nombres generados automáticamente, que en este caso son nombres en inglés, ¿no? Y también los números de tarjeta van a ir variando. Entonces veamos si eso nos funciona. Entonces me voy a árbol de resultados y simplemente le doy ejecutar. Entonces ahorita ya empezó a correr y agárrale, dale clic a alguno de los que dicen llenar datos. A ratos es difícil, pero ahí le vamos a dar. Déjenme ver si se deja coger. Ahí cogí uno,
y justo le logré. Y fíjense en mi pantalla, ahorita justo le cogí el que utilizó como nombre, este nombre Michelle Bedin. Y aquí está el número de tarjeta que pues no se avanza a ver, pero también el nombre de la card es Michelle Bedin. Y si le avanzo a coger otro de los de llenar datos, déjenme ver si le avanzo, seguramente me va a salir otro, ¿no? Estoy aquí cazándole. También le puedo parar le voy a parar, ¿ya? Si le doy stop y escojo un llenar datos, fíjate que aquí está otro, Patricia Endersby. Y el nombre de la tarjeta también. Entonces ahorita ya el JMeter corrió, pero reemplazando los datos fijos por los datos variables que están en el archivo que generamos con el Mucaro. Y entonces puedo ir a ver también el informe agregado, donde están los datos estadísticos y el último tipo de informe que vamos a crear para este laboratorio. Entonces, vamos a crear un informe con 1000 usuarios y un contador de bucle infinito. Y vamos a crear un gráfico que se llama Response Time Graph. Entonces, para crear este gráfico, te vas a añadir receptor y en receptor buscas Response Time Graph. Y ahí nos va a salir un gráfico como este. Entonces veamos y con eso terminamos el laboratorio. Entonces primero decía que me vaya al hilo y coloque 1000 usuarios. Entonces ahora vamos a tener 1000 usuarios sin fin, que cada un segundo va a ver la petición, ¿no es cierto? Luego lo siguiente que decía es que cree un nuevo tipo de listener. Entonces me voy a añadir. En añadir me voy a receptor y en receptor me voy al que dice... ya me olvidé. Hoy estoy de mala memoria. ¿Quién me ayuda? Response Time Graph. Este de aquí. Le das clic y entonces te aparece este objeto que está acá. Y entonces le vamos a ejecutar. También puedes ver la ejecución siempre desde árbol de resultados, ¿no es cierto? Aquí ya vemos que está caminando. Y yo me puedo ir a Response Time Graph y le puedo dar mostrar gráfico. Le voy a dar stop también. Entonces, fíjense en cómo aquí, como generé con 1000 peticiones por segundo, hay gran cantidad de datos, ¿no? Cada color representa una de las transacciones. El azul es traer la página principal, el rojo es la ciudad, el vuelo es el amarillo, es el verde y el seleccionar datos es el amarillo. Ahora, lo que yo puedo ver, en este gráfico, ya me voy a volver a poner, disculpen que lo cerré, es los picos, ¿no? Entonces, fíjate como acá hay un pico de 4500 segundos en tiempo de respuesta en la llenada de datos. Y acá hay un pico de 5000 milisegundos en tiempo de respuesta de la página principal. Entonces, fíjate cómo el tiempo, por ejemplo, de la página principal llega a tener esta subida. Aquí se estabiliza un poco, pero aquí tiene otra subida. Entonces, parece como una patrón que tiene de estar relativamente estable, una subida relativamente estable, una subida conforme aumenta en el número de usuarios concurrentes. Entonces está digamos, degradándose el tiempo de respuesta de la página principal. Y de ahí la segunda que tiene problemas asimismo con un patrón de estabilidad y tiempo de respuesta que sube, estabilidad, tiempo de respuesta que sube, es la página de llenar los datos. Recuerden que en esa página ahorita se está simulando como que se llenan datos dinámicos, por lo menos en nombre y en el número de tarjeta, ¿no? Entonces, este gráfico nos permite ver cómo va variando el comportamiento en cuanto al rendimiento conforme hay mayor número de peticiones o mayor, digamos, frecuencia de peticiones, o las dos cosas, más peticiones con mayor frecuencia. Y eso es básicamente toda la práctica. Entonces, ahora sí, simplemente vamos a revisar en el aula virtual los siguientes pasos, ¿no? Porque estábamos en el paso número 3, que era seguir la guía, que es lo que hemos hecho todo a lo largo de la clase de hoy. El paso número 4, el ejercicio. Como les decía, seleccionar un sitio web de su preferencia que debe tener un formulario para poder practicar esto de los datos variables y obviamente que no te dé problemas de seguridad. Y vas a realizar la prueba de rendimiento con estos parámetros. Crear 4 peticiones, grabar 4 peticiones. Vas a correr 4 pruebas distintas. La una con un hilo de 5, la otra 50, la siguiente 500, la siguiente 5000.
vas a hacer que corra durante 100 segundos y el contador de bucle sin fin para que dé la vuelta continuamente con los datos, ¿no? Incluye un archivo de datos CBS creado con Mucaro de 1 o 2 datos de tu ejemplo y vas a capturar el árbol de resultados, el reporte resumen, el que tiene la media, la mediana, todos los datos estadísticos y el gráfico de tiempo de respuesta. Entonces, con esta información vas a hacer un análisis comparativo de cómo ha variado la media, la mínimo, la máxima, el rendimiento, la carga de datos, la carga de kilobytes por segundo, cuando son 5 usuarios, cuando son 50, cuando son 500 y cuando son 5,000. Hay que ver si el sitio se degrada o si logra mantener un rendimiento estable a pesar de la carga que se le está pidiendo. Entonces, ese es el análisis del comportamiento en el tiempo que lo puedes ver sobre todo en el gráfico de respuesta. El cuarto es elaborar el informe y responder a estas preguntas. En cuanto a los componentes del test plan, ¿qué es un thread group? ¿Qué es un controlador lógico? ¿Qué son los samplers? ¿Y qué son los listeners? Que es lo que hemos usado el día de hoy. Y en la pregunta número B, un análisis teórico de la información que proporcionan los 3 receptores que hemos usado, el árbol de resultados, el informe agregado y el gráfico de tiempo de respuesta. Y subir el archivo. Como les decía, vamos a dejar este laboratorio un tiempo extra hasta el 28 de febrero a las 23:45. Para que ustedes tengan tiempo para trabajar en estos días también en el proyecto pues de equipo. Entonces, esa es la práctica del día de hoy. Ya no avanzamos a revisar la teoría, no importa, la próxima semana revisaremos el capítulo que ya leyeron esta semana, que fue el 2, y el capítulo que les toca leer, que es el capítulo número 3. No sé si hay alguna pregunta, tenemos un par de minutos con respecto al laboratorio o en general. Ok, y si no, pues regálenme por favor un like para tomar una última captura de evidencia de asistencia de hoy. Gracias, Miguel. Gracias a todos los demás, David, Brando, Gaby, Paul. Les agradezco mucho la atención y bueno, ya para su caja de herramientas que habrá el doctor Laporte, un par de herramientas más, ¿no? Gracias, Brandon y Vinicio también. La herramienta de JMeter, que es actualmente una de las herramientas más utilizadas para el tema de análisis de rendimiento. Y van a ver ustedes que también se puede utilizar cuando revisen la teoría para hacer pruebas de funcionalidad y pruebas de estrés y pruebas de carga. Entonces es una herramienta bastante flexible y por supuesto en una práctica tan cortica de 2 horas no podemos pues ver todo, pero sí al menos una idea general de lo que la herramienta te puede proveer. Y de paso de YAPA hemos visto también otra herramienta de tipo herramientas para generación de datos de prueba. En este caso, asimismo, por las condiciones en las que estamos, pues una herramienta en línea que es del Mucaro. Entonces, eso sería todo por hoy y Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Todo está en el aula virtual, recursos, plantillas, fechas, con todo. Si tuvieran dudas, como siempre, está el WhatsApp disponible, tanto grupal como individual. Igual si tienen dudas sobre las notas que les envié hoy día, con toda confianza me contactan y pues vamos chequeando también cómo estamos con las notas parciales. Y entonces voy a terminar la grabación. Muchísimas gracias y buenas tardes con todos. Que pasen muy bien.